Medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Amigos, feliz noche a todos. Volvemos a encontrarnos en este punto de encuentro, en esta escuela de parapsicología. Y hoy concretamente vamos a retomar el tema que dejábamos ayer. Y se trataba de las psicofonías, de los parafonemas, de esos extraños sonidos registrados en cinta magnética, los cuales se desconocen su causa y su etiología. Y hemos de decir, en torno a ello, que es muy complejo el fenómeno psicofónico, por esa misma razón, porque es muy difícil dilucidar su origen, sus etiologías, y su posibilidad de estudio también se hace bastante compleja, porque a veces la psicofonía o es un fraude a ultranza, realizado conscientemente, o puede muy bien deberse a un fenómeno que escapa un poco al oído, que a veces no se entienden muy bien las frases inconexas. También decirles que en el programa de hoy vamos a hacer lo que se ha venido a denominar la diferenciación entre parafonía y psicofonía, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y también, como no, ya que ayer no lo hicimos, el comenzar a explicar para todos ustedes la historia del fenómeno psicofónico, cuáles fueron sus precursores. También nos vamos a ocupar de relatar para todos ustedes casos relacionados con el fenómeno parafónico. Y también, por supuesto, vamos a explicar para todos ustedes, vuelvo a repetir, la historia de la parapsicología dentro del fenómeno psicofónico, la historia moderna del fenómeno. No vamos a relatar, por supuesto, las escrituras antiguas que hay de ello en los escritos sagrados, no. Vamos a comentar para todos ustedes dónde comienza el fenómeno moderno dentro de la psicofonía, en qué época. Y ya sin más, vamos a realizar lo que acabamos de comentar para todos ustedes. Hola amigos, buenas noches. Efectivamente, hoy trataremos el tema psicofónico, puesto que nos merece una especial mención dentro de la ciencia de la parapsicología, entre otras cosas porque es uno de los fenómenos más controvertidos y de los que mayor fama tienen a nivel de calle, a nivel cotidiano, puesto que la realización de las psicofonías no exige ningún aprendizaje previo, sino que es una forma casual y es un método que no necesita tampoco demasiado aprendizaje, como decimos. Claro está, esto es para solamente realizarlas, para tener pruebas científicas y tener conocimiento de causa de este fenómeno. Hay que hacerlo con rigor y con una experimentación adecuada. Pero hoy trataremos de adentrarnos un poco en la historia de la psicofonía. ¿Cuándo surge este fenómeno? Si es de hoy o es de hace muchísimo tiempo. Cuando apareció la psicofonía, los espiritistas pues vieron como el cielo abierto y dijeron que ya tenían ellos ahí la clave o el punto del nexo entre la vida y la muerte. Por supuesto, nada más lejos de nuestra realidad, puesto que esto es una mera teoría, pero que hay muchísimas dentro de la parapsicología que aducen que el fenómeno se da porque la mente humana por un sitio y energías desconocidas por otro pueden producir este fenómeno. Como decimos, los espiritistas vieron que al grabar psicofonías pretendían decir que los espíritus o los supuestos entes desencarnados, fallecidos, se comunicaban a través del cassette, del grabador.
Pero nos hacemos una pregunta. ¿Ustedes se piensan que si de verdad existieran los espíritus, iban a esperar hasta nuestros días, hasta el siglo XX, para comunicarse? La verdad es que, por supuesto, tiene cierta gracia esta afirmación. Pretendemos que, bueno, tampoco decantarnos hacia un lado ni hacia otro, puesto que el tema es muy controvertido y al no saber su origen ni su causa, pues no podemos tampoco balancearnos hacia ninguno de los dos cantos. Lo que sí está claro es que los parapsicólogos, como decimos, aducen infinidad de causas a la producción del fenómeno, y no tiene que ser necesariamente la del espiritismo, por supuesto que nada más lejos, como decimos anteriormente. Perdón. La psicofonía se inicia aproximadamente hacia el año 1959, es decir, que es un fenómeno relativamente moderno, puesto que si hablamos del poltergeist o si hablamos de otros fenómenos extraños dentro de la parapsicología, vemos que su inicio es muy antiguo. Como muy bien se suele decir, desde la noche de los tiempos se conocen estos fenómenos. Sin embargo, la psicofonía, al tener que utilizar cinta magnética para la producción de la misma, pues su descubrimiento es reciente, puesto que hace 50 años, 60 años, la cinta magnética prácticamente no existía, no había ningún indicio para grabar. Entonces, decir que el descubrimiento de la psicofonía fue casual. Como todos los descubrimientos grandes de la humanidad, suele ser casual. Esto ocurrió en Suecia, concretamente en una pequeña ciudad que está cercana a su capital, a Estocolmo, que se llama Melbo. En esta ciudad de Melbo, cierto día, un cineasta sueco, que además también hemos de decir que era pintor y era ornitólogo, pues estaba realizando unas sesiones de grabación de sonidos en el campo, en un bosque cercano, con la misión de posteriormente incluirlos, estos sonidos de pájaros, en la banda sonora de una película. Hasta aquí, pues por supuesto, el tema no tiene demasiada relevancia, pero cuando estaba realizando, concretamente era la grabación del gorjeo del pinzón en este bosque, Friedrich Jürgenson observó, al rebobinar la cinta, cómo se oían unas palabras extrañas que estaban grabadas en la cinta magnética. Al principio no le dio importancia, puesto que pensó que podían ser o bien unas voces esporádicas que se escuchasen de alguna persona que estuviese cercana al lugar donde él estaba grabando y que no se percibiera de ello, o también lo conoció, lo interpretó como algunas ondas hertzianas, ondas de radio que se habían introducido dentro de la cinta sin que se diese él cuenta. Sin más, bueno, pues se puso de nuevo a grabar estos gorjeos del pinzón y observó que de nuevo se comprobó cómo estaba grabada la cinta magnética con la misma voz al que anteriormente había oído. Él no entendía el significado de estas palabras, puesto que era un idioma desconocido, concretamente era noruego, pero a posteriori tuvo conciencia de ello y la confirmación fue exacta, era el idioma noruego. Entonces, cuando él ya comprobó que se seguían grabando estas voces, empezó de lleno a investigar el tema para ver qué era lo que ocurría. Siguió investigando y cierto día ya fue la gota que colmó el vaso. Ya desbordó todos los planteamientos y los esquemas que tenía Jürgenson, puesto que oyó una voz que le llamaba y le decía Freddy, Freddy, que estaba grabada en la cinta magnética. Concretamente, él dijo que era la voz idéntica a la de su madre. Pero resulta, y aquí viene lo curioso, que su madre había fallecido hacía ya varios años de ese acontecimiento. Entonces fue cuando él ya se puso en alerta y decidió investigarlo en serio el fenómeno para ver qué era lo que ocurría, puesto que él en un inicio aducía a que eran voces de los muertos los que grababan las cintas magnéticas. Sin más, fue a la Sociedad de Investigadores de Estocolmo para poner dar a la luz su descubrimiento.
sus experimentos con cintas magnéticas y la grabación de sonidos y voces extrañas. Pero claro está, como hasta ese día no se tenía conocimiento de este fenómeno, los científicos pues no hicieron otra cosa que, bueno, además de rechazarlo y decir que, bueno, que era un experimento que no tenía ninguna solvencia, decían que posiblemente sería un fraude lo que se había cometido y no tomaron en cuenta ni tampoco tomaron en serio las experimentaciones de Friedrich Jürgenson. Por lo cual, Jürgenson intentó dejar de investigar la psicofonía, puesto que él solo se veía incapacitado para realizar esta investigación y además, por supuesto, sin el apoyo de la ciencia ni de los científicos de Estocolmo. Por ello, entonces, tuvo y la ayuda que jamás él podrá olvidar, ni tampoco la parapsicología, de un científico letón que se llamaba Konstantin Raudive, que tomó el testigo de Jürgenson y juntos empezaron a investigar el fenómeno. Esto ocurrió 3 meses después, hacia el mes de octubre del 59, cuando se tiene como inicio del estudio científico de la psicofonía. Fue aquí entonces cuando estos dos científicos empezaron a investigar de lleno el fenómeno. Y bueno, pues ya no vamos a hacer más introducción histórica, puesto que es demasiado extensa desde entonces hasta nuestros días. Pero vamos a decir que entre los dos se tiene la constancia de que Friedrich Jürgenson no grabó demasiadas psicofonías, pero su continuador, Raudive, cuando falleció, dejó grabadas aproximadamente unas 70.000 grabaciones psicofónicas. Con ello queremos decir que se puede comprobar que la grabación de psicofonías no es excesivamente complicada. Por ejemplo, para ver un fenómeno de fantasmogénesis, pues a lo mejor se puede ver una vez nada más en un recinto, o una vez cada X años, cada 20 o 30 años. Sin embargo, la psicofonía es menos compleja en su captación. Se puede grabar una vez, 2 veces, incluso 4 o 5 grabaciones en una misma noche o una misma tarde, cuando se realice. Hemos de decir que para grabar psicofonías en su inicio no es fácil. Suele ocurrir que muchas personas a veces graban desde el primer momento en que se ponen a intentarlo. Pero Konstantin Raudive, el continuador de Jürgenson, estuvo 3 meses seguidos, 3 meses constantemente, hasta que consiguió grabar su primera psicofonía. Con lo cual hemos de decir que el fenómeno pues tiene como una cierta reticencia a empezar, pero cuando ya entra de lleno en el investigador, tiene una continuidad que es casi alarmante. Como decimos, sin más, vamos a pasar a continuación ahora, después de hacer esta introducción de cuándo surge la psicofonía, que como decimos es relativamente moderna, porque vamos, desde el año 59 hasta este año, pues son casi 30 años. Entonces, decir que sí, tiene cierta elusividad el fenómeno, pero la parafonía, que a continuación vamos a explicar, es mucho más antigua. Es decir, sonidos extraños que se oyen en una habitación o en un recinto o en el campo, o voces, es mucho más antiguo. Entonces vamos a hacer ahora la diferenciación y a contar algunos casos de parafonía y de psicofonía. Indudablemente hemos de hacer una clara diferenciación entre parafonema, fenómeno parafónico, y psicofonía. El fenómeno parafónico es un fenómeno que ocurre en un determinado lugar y que se basa ni más ni menos que en sonidos extraños de procedencia poco conocida. Se desconoce la procedencia. Sin embargo, las psicofonías son sonidos extraños grabados, registrados en una cinta magnética. Creo que la diferenciación es bastante esclarecedora y que bueno, pues no tiene ningún problema en su extensión de la palabra. Es decir, podemos diferenciar parafonemas de psicofonías. Psicofonías, sonidos, voces, incluso música registrados en una cinta magnética. Parafonemas, sonidos sin causa aparente, pero sin estar registrados en una cinta magnética. Es decir, sonidos que están, por así decirlo, en el espacio y que en un determinado momento una persona es capaz de escuchar sin causa aparente, sin conocerse su procedencia.
Y para ilustrar este tipo de fenómenos tenemos un caso muy interesante, acaecido a una mujer llamada Dolores y que aconteció concretamente en el año 1966. Parece ser, transcribimos unos textos, que era el primer aniversario de la muerte de su esposo y el primer año también que no salían de Madrid para tomar sus consabidas vacaciones. Como todas las noches, dice doña Dolores, habíamos cenado en la cocina. En esta ocasión habían cenado en la cocina. Pero sin embargo, en aquella ocasión, el recuerdo triste de su ausencia, de la ausencia de su esposo, pesaba sobre todas nosotras, dice ella, y la comida muy ligera transcurrió en total y absoluto silencio. Bien, vamos a proseguir. Después, ella aduce que se retiraron a la salita de estar. Mi hermana y yo a proseguir nuestra labor de punto. Lola, la mayor, estudiaba su tema de latín. María Fuencisla había estado hasta aquel momento fregando los platos, pues era su semana de turno. Pero fue precisamente cuando entró ella, secándose las manos y con gesto de cansancio, cuando comenzaron los acontecimientos. La voz nítida que nos hizo estremecer con un escalofrío fue reconocida, dice, por las 4. Era la voz de Antonio y partía claramente del dormitorio. Dolores, Dolores, entra y llévatelo. Estábamos petrificadas, comenta Dolores, y la pequeña tuvo que sentarse casi desvanecida, prácticamente. La voz de su padre era excesivamente clara como para ser confundida, como para no entenderse. No habíamos salido de nuestro estupor cuando repitió otra vez: Dolores, Dolores, llévatelo. Estamos seguras, comenta Dolores, las 4, de que ahora no dijo entra, o al menos su voz en este punto se hizo más queda. ¿Quién sabe? Realmente, el caso es bastante curioso. Por supuesto que no tenemos juicios de valor para objetivarlo. Tampoco podemos hacer un juicio valorativo de los acontecimientos a priori. Eso sí, explicar para todos ustedes que se trata de un fenómeno, vuelvo a repetir, parafónico. No se trata de una psicofonía, no se ha registrado en el magnetófono, pero estas personas que se encontraban en el recinto escucharon esa voz. Esa voz que gritaba: Dolores, Dolores, entra y llévatelo. También comentar para todos ustedes que ya los investigadores psíquicos de finales del siglo pudieron constatar que en el curso de algunas sesiones espiritistas o mediúmnicas, casi siempre en la oscuridad, esto es un dato que todos ustedes deben tener en cuenta, lo hemos repetido en muchas ocasiones, podían obtenerse voces moduladas y pasajes melódicos de rara belleza. Bueno, aquellos metapsiquistas, por supuesto, denominaban tal fenómeno a voces directas, pero lo asociaban a entes de otras dimensiones. Entonces, bueno, esto tampoco me parece serio. Sin embargo, se podía llegar a pensar, y en aquella época más, que se podía obtener una conexión con el más allá, con otras dimensiones desconocidas. Pero bueno, aquí realmente nos encontramos ya con que los metapsiquistas pues obtenían en muchas de estas sesiones voces extrañas de procedencia desconocida, voces por supuesto denominadas parafonemas, y que han venido a enturbiar más el complejo mundo de la parapsicología científica. Lo que hemos tratado anteriormente, como muy bien decía Luis, era un caso de parafonía, un caso en el que se escuchaban voces en el espacio, pero sin quedar grabadas en cintas magnetofónicas. Sin embargo, a continuación vamos a contar un caso de grabaciones psicofónicas, y relativamente sencillo para que ustedes vean cómo es el fenómeno y cómo se produce. Este experimento lo realizó don Sinesio Darnell, que es un investigador
muy famoso dentro del campo de la parapsicología científica y concretamente en el campo de la psicofonía, puesto que él tiene un libro que se llama Voces sin rostro, en el que explica perfectamente desde la historia de la psicofonía hasta los sistemas de grabación, las hipótesis, teorías, todo lo que se refiere al tema psicofónico, como decimos. Por eso decir que esta experiencia que él realizó se considera como una de las más elocuentes para aclarar el fenómeno. Como decimos, cierto día don Sinesio Darnel se fue a visitar a un amigo suyo que vivía en un pueblo alejado de Barcelona. Estos dos decidieron ir a realizar una psicofonía a una ermita que se encontraba alejada del pueblo y que al lado de ella había una casa que en su día fue la residencia del párroco. Estos dos amigos, don Sinesio Darnel y su acompañante, realizaron la primera psicofonía y el resultado fue positivo. Es decir, desde el primer momento que se pusieron a grabar, la cinta magnética empezó a registrarse. Concretamente, el resultado fue el de una voz de mujer que decía otra tienda. Por supuesto que la contestación no dejaba de ser imprecisa, ya que no tenía ninguna relación con el fenómeno, pero tampoco tenía ni con el lugar ni con el contexto en el que estaban, a pesar de que la experiencia se realizara a micrófono abierto. Y explicamos cómo es esto. Micrófono abierto es cuando se pone a grabar la cinta magnética y el experimentador, el investigador, no hace ninguna pregunta. Es decir, que solamente pulsa las teclas de grabar y no hace ninguna pregunta. Mientras que, si no se hace micrófono abierto, pues el experimentador pregunta a determinada energía para que se manifieste. Puede decir, hay alguien aquí, o alguien quiere comunicarse a través del cassette. En fin, se pueden decir diferentes palabras o frases para que se realice. Sin embargo, esta, que a continuación transcribimos, se hizo a micrófono abierto, es decir, solamente dejando que se plasmase cualquier tipo de voz en la cinta. Entonces, al no formular ninguna pregunta, pues esto quedó grabado de esa forma, otra tienda. No obstante, al llegar a casa, lo comentaron con la esposa de su amigo. Y concretamente, esta les informó que la casa del párroco, que estaba anexa a la ermita, se utilizaba como almacén de bebidas para los pueblos de los alrededores. Cierto es que pudiera ser mera coincidencia, pero se debe destacar el hecho de que la voz expusiera ese mensaje con un amplio ánimo de tristeza. Es decir, como si algo que hubiesen tenido como propio se hubiese desmantelado para construir otra cosa diferente. Como decimos, este es un ejemplo claro de psicofonía, es decir, poner el cassette para grabar sin hacer ninguna pregunta y dejar que se plasme lo que quiera en la cinta magnética. Aquí se oyó otra tienda. A veces se oyen nombres, se oyen palabras extrañas, se oyen ruidos, se oyen avisos. Posteriormente contaremos algunas prácticas, algunas experiencias de premoniciones de psicofonías. Pero ahora, sin más, pasemos a relatar otro caso. Caso asimismo sumamente interesante. En una vivienda de Madrid, sus inquilinos vienen observando desde hace tiempo un singular fenómeno acústico. Nos remitimos de nuevo al fenómeno parafónico. Alguien parece ser que introduce la llave en la cerradura del portal y manipula en ella durante largos minutos. A veces el ruido característico de un llavero o los roces con el bombillo van acompañados por, asimismo, trepidaciones de la puerta. La primera vez que estos efectos se produjeron, naturalmente sufrieron la previsible alarma por parte de todos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Parece ser, asimismo, que alguien estaba indudablemente tratando de forzar la entrada a la casa a intempestivas horas nocturnas. Entonces vemos cómo se va enturbiando el acontecimiento. Armándose de valor, abrieron la puerta. Ni en el descansillo de la escalera, este es el dato más curioso, ni en ella se encontraba nadie sospechoso. Sin embargo, aún así, imaginaron una broma por parte de cualquier vecino. Por supuesto que esto puede ocurrir, el pensar que algún vecino haya sido el causante de realizar este acontecimiento. Pero el suceso se reiteró con tanta frecuencia, pese a la vigilancia interpuesta, que hoy
no dudan del carácter ultranatural que lo anima. Entonces, volvemos a comprobar, una vez finalizado este caso, cómo tampoco podemos llegar a esclarecer el acontecimiento en cuestión. Es decir, el fenómeno ha sucedido de esta manera, tal como lo relata el caso. Sin embargo, nada hay que nos haga pensar en un posible fraude y tampoco en afirmar la verdadera realidad del acontecimiento en sí. Entonces, esta gran elusividad del fenómeno, no ya psicofónico, sino parafónico, es muy interesante y cabe destacar eso mismo. Precisamente la gran elusividad y complejidad en la cual se desarrolla el fenómeno parafónico. A continuación vamos a pasar a relatar otro caso de psicofonía. Este caso sucedió también a don Sinesio Darnel, pero esta vez fue en un viaje que realizó a Zarauz, un pueblo del País Vasco. Él estaba en el hotel y le llamó la atención una pareja de jóvenes a los cuales creía reconocer. En su habitación preguntó, en una grabación que hizo de psicofonía, esta vez ya no fue a micrófono abierto, sino que preguntó si él conocía a esa pareja. Y la contestación fue un rotundo no. Posteriormente, don Sinesio preguntó que quiénes eran estos dos jóvenes. Y la contestación fue Ezconbarri. Por supuesto, palabra que don Sinesio no llegó a comprender, pero por su fonética dedujo que era una palabra de origen vasco y preguntó a un lugareño su significado. Sin embargo, el lugareño de la zona le dijo que significaba recién casados. Como ustedes comprobarán, también se obtienen palabras que son desconocidas para nosotros, pero que si se empieza a investigar, el contenido y las manifestaciones de estas palabras tienen relación con la pregunta que hemos realizado. Aquí en este caso, la voz que contestó, pues lo hizo en el dialecto de la zona en la que se habitaba. Claro está, sin embargo, otras veces pues se suelen realizar en unos idiomas, unos dialectos tan complicados que se tardan infinidad de tiempo en dilucidar cuál es el origen de estos dialectos. Otras veces se hace en el idioma del experimentador, que es lo que generalmente ocurre. Si el experimentador es francés, pues suele ser que la respuesta viene dada en francés, por la voz que se manifiesta. O si es español, pues en español. Eso ocurre generalmente. Pero a veces estas voces que llamamos in situ, es decir, voces del lugar, pues suelen manifestarse en el idioma o en el dialecto que se usa en esa zona. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. El fenómeno de la psicofonía, como decimos, fenómeno que es altamente claro para los parapsicólogos e impresionante para los que desconocen el tema.